iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices y muy contentos de estar una vez más conectados porque Casa Roca Popayán no para y porque seguimos adorando, seguimos alabando a Dios en este día tan especial, en este día tan maravilloso. Así que ahí donde estás, si quieres, colócate cómodo, si te quieres colocar de pie, colócate de pie y vamos a decirle a Jesús en esta noche que hoy nos entregamos delante de Él. Y donde estás, dile: Jesús, dile: Dios, hoy yo quiero entregarte todo lo que soy y alabarte y vivir para ti, porque tú has hecho todo por mí sin merecerlo, y porque una y dos y tres y hasta más veces me perdonas. Y gracias, Jesús, porque estás formándome y porque me estás llevando a cada día a ser mejor. Que aunque no entienda lo que vivo, que aunque no entienda lo que estoy pasando, yo quiero entregarte mi vida a ti, Jesús. Así que vamos a cantarle a Jesús y vamos a decirle que de gloria en gloria queremos vivir para Él, que de gloria en gloria queremos estar para Él. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has dado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, gloria a Jesús. De gloria en gloria y transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, gloria a Jesús. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y vamos a decirle todos juntos: de gloria te veo, gloria a Jesús. De gloria en gloria te veo, gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformado soy. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, parroquiero sé, en tus manos de gloria te veo yo, de gloria en gloria. Transformador. Y transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos a seguir adorando a Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y de Jesús, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamé amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no, no lo soy, soy hijo de Dios. Y estoy rodeado
yo sé que tú me amas, y yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. Díselo, Jesús. Solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. ¿Viste el mar? Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor, todo se quedó atrás. Me rescataste y yo cantaré. Mira, Jesús, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Muy buenas noches, iglesia, y qué alegría estar una vez más con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus casas. Gracias por usar este medio para hacerlo. Te pido que por favor me acompañes en tu Biblia en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. Vamos a leer el versículo 14 y al versículo 16, para que por favor nos acompañen. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Y Padre, yo quiero darte gracias una vez más por la oportunidad que nos das a través de este medio de llevar tu palabra, de ser tus mensajeros, Señor. Padre, bendigo a cada una de las personas que hoy ha tenido la oportunidad de vincularse, Señor, por este medio para recibir esta enseñanza. Padre, te pido que tu Santo Espíritu esté con él, que lo respaldes, y ojalá que se sienta motivado a ser un mensajero de parte tuya, Señor, a ser un mensajero de Dios. Padre, yo ato y reprendo cualquier cosa que se levante en contra de ti y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y ustedes allá en casa y yo aquí en casa, con alegría en el corazón, decimos amén y amén. Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Me encanta estar una vez más con ustedes. Ya se está acabando este mes de agosto, ya estamos hoy a 26 de agosto. Y en estos días escuchaba yo las noticias donde el gobierno nacional, pues, y las autoridades van a comenzar a hacer las aperturas de la gran mayoría de los sectores económicos del país. Y quiero invitarlos para que ustedes sean muy responsables. Sabemos que nuestra economía necesita el flujo del dinero, de caja y todo ese tipo de cosas. Y es una bendición que comience la economía a restaurarse. Pero hagámoslo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento de los 2 metros, lavándonos las manos, que es lo clave mientras llegan las vacunas, mientras llegan todas las cosas y mientras todo vuelve a la normalidad. Y eso también nos facilita porque muy pronto ya vamos a estar con la facilidad, con las autorizaciones respectivas para podernos congregar en nuestro templo aquí en la ciudad de Popayán, en el barrio de Ciudad Jardín. Y quiero que reflexionemos sobre esto. Yo titulé al título de la predicación Los mensajeros, los mensajeros. Y ya antes de que existiera el internet, porque sé que hay mucho joven
observando las predicaciones, y que existiera el teléfono, existía el telégrafo. Y antes de que existieran todas estas cosas, existían unos mensajeros. Hoy en día también existen los mensajeros que hacen muchas diligencias en los bancos y en las vueltas y todas las cosas que requieren hacer las empresas. Pero los mensajeros en la antigüedad jugaban un papel muy importante porque ellos llevaban un mensaje muy específico, llevaban un mensaje de gobierno. En las monarquías, en los reinados, estos mensajeros eran muy importantes porque llevaban el mensaje de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla hacia el rey o del rey hacia el campo de batalla. Los mensajeros en nuestra historia fueron fundamentales para llevar mensajes al Libertador y a Francisco de Paula Santander, mensajes de lo que estaba sucediendo, pues, con el ejército español, y ellos llevaban el mensaje. Y en aquella época estos hombres se montaban a caballo y le daban mucho tiempo, pues, al caballo, 10, 15 horas a caballo, y llegaban a otra ciudad y allá los estaba esperando otro caballo para que continuaran la ruta que tenían. Y había momentos en que ya ese mensajero estaba tan agotado y estaba tan cansado que le compartía el mensaje exacto a otro mensajero que lo escuchaba y tomaba caballo y hacía el relevo y seguían avanzando. Así eran los mensajeros de aquella época. Decirle a la persona ahí que tenés al lado: ¿vos qué clase de mensajero sos? Decirle otra vez: ¿vos qué clase de mensajero sos? Hoy en día la gente siempre lleva un mensaje con sus gestos, con lo que calla, con lo que dice, la manera como lo dice. Y no sé qué clase de mensajero eres, por eso vuélvele y pregúntale al del otro lado: ¿vos qué clase de mensajero sos? Y en estos días yo quiero preguntarle, porque reflexionaba en esta madrugada que estaba como por ahí llorando, ¿cuál es tu papel como cristiano? Y yo concluía, y por eso estoy predicando esto hoy, pues que de los papeles maravillosos que tenemos como cristianos es ser mensajeros de parte de Dios. Y como mensajeros de Dios, ¿qué hemos hecho? Sería la pregunta. ¿Qué mensaje estamos dando? Ojo, ¿alguien pensará que yo tengo un mensaje para dar? ¿Será que estoy realmente transmitiendo un mensaje o no estoy transmitiendo nada? Pues yo quiero que reflexiones con algo que el Señor me mostró. Tú siempre das un mensaje a favor o en contra de Dios. Siempre damos un mensaje, bien sea a favor o bien sea en contra. Lo importante es que usted reflexione hoy, se ponga la mano ahí en el corazón y analice si realmente está siendo un mensajero de Dios o un mensajero del diablo o un mensajero de quién. Entonces preguntarle al que tenés al lado: ¿mensajeros de Dios o de quién? Y en el contexto histórico del versículo que estábamos leyendo, y si quieren volvámoslo a leer, ahí que usted lo tiene, Segunda de Crónicas 36, versículo 14, dice: también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad. Mire qué cosa tan fea, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Y por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Lo primero que yo observo ahí que es por amor y solo por amor que Dios envía mensajeros. Cuando Dios envía a alguien de parte de Dios, un mensajero de Dios a tu vida, para que te hable la palabra, para que te haga cambiar, para que te haga reflexionar, entiende que es que Dios te ama y que en su infinito amor ha enviado a esa persona para hacerte mejorar a ti, para que tú cambies tu estilo de vida. Pero esta gente era muy necia y se burlaban. Mire lo que dice el versículo 16, pero ellos se burlaban, tenían en poco sus mensajes, se mofaban de los profetas cuando anunciaban los castigos, hasta que el Señor desata la ira contra el pueblo y no hubo remedio. La primera conclusión que yo saco acá es que si tú no escuchas a los mensajeros que Dios te envía, Dios se molesta. Y para que Dios no se moleste, tú debes escuchar a los mensajeros genuinos, reales y auténticos de parte de Dios.
Hoy en día sucede lo mismo. Trata uno de llevar un mensaje de parte de Dios y la gente se le burla. Se nos burlan en la cara, se nos ríen, nos hacen esas caras, esas trompas que ponen algunos. Y eso no nos ha desanimado como veíamos el domingo. No somos de los que nos desanimamos, de los que tiramos la toalla por ese tipo de cosas. Junto con mi esposo y con mis hijos, pues llevamos ya 12 años llevando un mensaje con lo que hacemos y en la medida que lo hacemos, porque no solamente el mensaje se lleva a través de una predicación, también el mensaje se lleva en el testimonio, en el comportamiento, en la medida que nosotros trabajamos y cómo hacemos las cosas. Ahora, hay mucho profeta, hay mucho loco por ahí en las redes sociales que salen con unas joyas y con mucha cosa de marca y andan en carros blindados y todo ese tipo de cosas. Son como tan diferentes esos mensajeros de Dios a los que citan las Sagradas Escrituras. Son como tan diferentes y casi que no hablan la Biblia, ¿no? Hablan son otras cosas. Decirle al que tenías ahí al lado, nosotros somos los mensajeros de Dios. Y qué bonito que tú lo repitas con convicción. En estos días yo me ponía a pensar sobre algunas personas, porque pues en estos 12 años uno reflexiona y con esta vaina de la pandemia pues le da a uno como por pensar a veces ciertas cosas. Y yo me ponía a pensar qué había yo aprendido en estos 12 años y qué había aprendido yo de parte de la congregación. Porque hay muchas personas, pero cuando uno dice muchas personas, son más de 10,000 personas que se han levantado y en los servicios presenciales que teníamos en nuestra iglesia, hacían una declaración pública de fe y querían hacer parte de nuestra iglesia. Pero después, no sé qué les pasó y no volvieron. Otros tuvieron la oportunidad de servir en un ministerio, ahora no están. Y yo he escuchado que algunos dicen, bueno, ahora tengo más tiempo para hacer mi trabajo, para hacer más cosas. Otros afirman, ya a mí ese ministerio eso me tenía cansado. Pero hay otros que han sido más honestos y me han dicho, yo añoro y sufro por tener la oportunidad de servir. Me encanta eso, que son más honestos aún. Pero uno se encuentra muchísimo con personas, a veces en los centros comerciales, que lo esquivan a uno. Bueno, cuando se podía estar en los centros comerciales, que ahí viene el pastor y hacían cara como de que no lo vi, no lo conozco, no me interesa. Nos esquivan y nos saludan. Y yo me preguntaba 3 cosas. ¿Será que aún son cristianos? ¿Qué fueron realmente esas personas? ¿Miembros de nuestra iglesia? ¿Participantes de nuestra iglesia? No sé. ¿Tuvieron algún contacto con Dios de verdad? No sé, siempre he tenido esas inquietudes. Decir al que tenés al lado, ¿mensajero de Dios o de quién? Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Desprecian la sabiduría, desprecian que se les diga algo, desprecian la disciplina, se quejan por todo. Y qué pesar que algunos no entiendan lo que dicen las Sagradas Escrituras, se comportan como necios. Y cada día sufren por su necedad. Cada día siendo más necios. Es que así soy yo, así siempre he sido, a mí nadie me va a venir a lavar el cerebro, a cambiar. Todos son malos menos ellos. Y viven en una rutina diaria que siempre hacen lo mismo. Una actitud de la vida que les impide hacer lo correcto. Muchos viven reflexionando sobre que es que lo que yo hago es lo bueno. Sí, pero es que no solamente te puedes conformar con hacer cosas buenas. Hay que hacer cosas que sean correctas o oportunas. Y muchos viven ignorando esas cosas en la vida. Me duele porque viven del maltrato. Y ojo, maltratando a otros o siendo maltratados por otros. Viven con tanto desconocimiento que a veces es tan preocupante ese desconocimiento en sus vidas. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios en el capítulo 5, versículo 12. Ahí en el Antiguo Testamento para que me acompañes. Proverbios 5, 12. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina?
Y se hacen ese tipo de preguntas cuando ya es demasiado tarde, cuando ya han tomado la decisión de retirarse, cuando ya han tomado la decisión de pecar, cuando ya están haciendo lo que les place. Pero dentro del corazón siempre, siempre habrá esa pregunta. ¿Cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pude aborrecer a esta gente y aborrecer lo que ellos me estaban diciendo cuando lo único que esta gente de Casarroca Popayán estaba tratando de hacer por mi vida era ayudarme, era mejorar, era que mejoraran mis finanzas, mejorar mi relación con Dios, era que tuviera una vida de familia diferente? Decirle al que tenés al lado, es mejor ser de los mensajeros de Dios. Y hay mucha gente que es mensajera de depresión, hay muchos que son mensajeros del diablo, hay muchos que son mensajeros de tristeza, hay muchos que son mensajeros de malas noticias. Siempre que uno los escucha hablar, todo es malo, todo es deprimente, todo es terrible, todo es complicado, todo es horrible, todo es feo. Nunca dicen nada bueno. Se quejan de todo, que el gobierno no sé qué, que esto, no sé qué más, que los médicos así, que los médicos así. Qué cosa tan terrible, ¿eh? Son mensajeros de malas noticias, de cosas complejas, de cosas complicadas. Mire lo que dice Zacarías ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 12. Dice, para no oír las instrucciones, ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante, por lo tanto el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Y qué dolor que la gente no quiere escuchar a Dios, ni cambiar, ni mejorar. Y cuando la gente rechaza eso, vuelvo y le repito, y en otro pasaje bíblico, ocasionan la ira de Dios. Esa gente que se burla de los pastores, que se burla de los predicadores, que se burla de las personas que estamos llevando un mensaje, que no estamos molestándole la vida a nadie, que solamente queremos acercarlos al Señor, a que sean más sensibles en su vida espiritual, a que cambien su estilo de vida, porque eso es lo que nosotros ofrecemos en Casa Sobre la Roca, un estilo de vida diferente, que cambie de actitud, que te alejes del pecado. Ojo con lo que te voy a enseñar ahora. Los mensajeros de Dios dan testimonio y hablan de Dios. Porque tú te preguntarías, ¿cómo hace uno realmente para saber si ese es un mensajero de Dios? Primero, los mensajeros de Dios dan testimonio con su comportamiento y ya hablan de Dios. Ahí ya tiene dos características para que los vayas identificando. Cuando usted se hace el sordo para lo que le conviene y se resiste al Espíritu Santo que le esté hablando, vienen los problemas y todo se le va como complicando. Todos ignoran y les gusta ignorar y se hacen los tontos para saber las cosas. Pero yo quiero que tú reflexiones sobre esta frase de David Ormachea, pastor que alguna vez yo escuché una prédica de él y me impactó mucho esta frase. Pero solo los sabios elegimos lo que vamos a saber y lo que vamos a ignorar o a desconocer. Voy a repetirte una vez más esta frase. Pero los sabios, solo los sabios elegimos lo que vamos a hacer y lo que vamos a ignorar o a desconocer. Los sabios eligen lo que quieren saber y lo que quieren desconocer también. Pero hay mucho incrédulo, hay mucho religioso. Y esa gente que es pura religiosidad y hablan lo que no es y aparentan, tienen vidas muy desdichadas. Y hay muchas personas que se siguen congregando en la iglesia. Y se siguen congregando en las iglesias, y estoy hablando de iglesias cristianas, y estoy hablando de iglesias de Casa Sobre la Roca, y dan muy mal testimonio. Y entonces confunden a las personas que nunca han venido a la iglesia, porque dicen, si él va y no pasa nada. Y estas personas con ese mal testimonio son malos mensajeros, confunden a las personas. Por eso hoy tú tienes que reflexionar mucho cuál es el mensaje que tú estás dando. Y a otros les encanta vivir en la ignorancia, y aún más en la ignorancia bíblica. No cogen una Biblia para nada, no les interesa. Para que fuera un diccionario la Biblia o un directorio telefónico. La Biblia es la palabra de Dios y es un libro de vida que te va a ayudar a ser restaurado, a ser restaurada. Entienda lo que ahí vas a obtener, palabras que se hacen vida en tu vida. Si usted no lo cree, comience a leer la Biblia
Y después de unas semanas, usted me llamará y me dará la razón. Mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, porque estamos recordando cosas que muchos de ustedes ya saben. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, y me refiero al conocimiento de Dios, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Usted no puede vivir ignorando lo que debe saber. Es su responsabilidad en la vida aprenderlo, entenderlo, aprovecharlo y vivirlo. Es que yo no sé quién les enseñó que no importa no saber. No, sí importa saber y ya hay que saber y ya hay que aprender algunas cosas de Dios, algunas cosas que tienen que ver con tu salvación, con el sacrificio de Jesús de expiación en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Hay cosas que tú tienes que saber y que necesitas entender. Voy a tratar de resumirte esto con esta frase. Muchos eligen ignorar lo que debían saber y deciden saber lo que deberían ignorar. Muchos eligen ignorar lo que debían saber y deciden saber lo que debían ignorar. Eligen ignorar verdades bíblicas, eligen ignorar a Dios, eligen ignorar las promesas, eligen ignorar los mandamientos, eligen ignorar la oración, la intercesión, eligen ignorar el perdón, eligen ignorar los diezmos, eligen ignorar el servicio, eligen ignorar los principios bíblicos, eligen ignorar las consejerías, eligen ignorar rendir informes a los que tienen que rendir informes en los ministerios. Eligen ignorar los que quieren, porque esa es una decisión. Yo elijo ignorar y qué. Decirle que tenés al lado los mensajeros de Dios. Y en estos días estaba viendo yo una foto de alguna vez que estuve en Cartagena y me impactó mucho ahí la imagen, porque es una imagen del centro de convenciones de Cartagena de Indias, y donde hay dos barcos encallados que se usan mucho como monumento. Y yo mirando esa foto me ponía a pensar y a entender algunas cosas. Yo quiero que tú entiendas que tú eres el capitán de un barco. Usted que me está escuchando es el capitán de un barco. Que el barco puede representar su vida, el barco es su vida. Y que los obstáculos son los pecados, que son como un iceberg, como en el Titanic, algo que se presenta. Si usted no tiene una buena visión, si su visión no es integral, si usted confía en la velocidad y confía en su experiencia y confía en esas cosas, créame que usted se va a estrellar y usted se va a destruir y usted se va a encallar. Y no solamente va a destruir su vida como en el Titanic, sino que va a destruir la vida de un montón de gente. Y solo Dios lo puede restaurar a usted, créame, con su poder. ¿Por qué? Porque la Biblia juega un papel muy importante en este ejemplo y en esta analogía que te estoy dando. La Biblia son esos binoculares que nos permiten ver esos obstáculos en tamaño real, tal y como son, y no tan pequeños como parecen ser de lejos. Porque el ignorante cree que no va a pasar nada, pero a la luz de la palabra de Dios, cuando tú ves con los binoculares de Dios, cuando Dios te permite ver que eso es muy delicado, pues vas a poder sacarle el quite a ese pecado, a ese obstáculo, a esa cosa tan grande, para que tu barco, para que tu vida no se destruya, para que no sufras las consecuencias de no haber leído la palabra de Dios cuando tienes una Biblia. Es pecado teniendo una Biblia y escuchando usted que hay que leer la Biblia, no leerla. En este año de Visión Integral 20/20 hay que ver a la manera de Dios. Y algunos piensan que los grandes obstáculos son los que importan en la vida y solamente están pendientes en la Biblia de ver el pecado grande. Y a veces hay unos pecados pequeños que no le dejan ver a uno nada. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha sucedido, y es que a veces un mugrecito ahí pequeñito se me mete en el ojo y no me deja ver nada. A veces hasta una brisa así fuerte, una vez no sé cómo me mete las pestañas por allá y me toca decirle a alguien, a Constanza, a mi esposa, decirle, mira, ayúdame a mirar aquí, y ella me ayuda a mirar y me ayuda a sacar un mugrecito, una cosa chiquitica que casi ni se ve, no me deja ver. ¿Y cuáles son esos pecados pequeños que no te están dejando ver la verdad
del Evangelio, la verdad que están llevando los mensajeros de Dios. ¿Cuál es ese pecado oculto que tú tienes ahí? ¿Cuál es ese dolor, ese resentimiento, esa rabia, esa ira, esa amargura que hay ahí en tu corazón que no te permite cambiar? Porque lo único que Dios quiere es mejorar tu vida. Y hay algunos que como creyentes no son profundos. Perdónenme la expresión y que les hable tan fuerte. Porque si lo fuéramos entenderíamos lo que cualquier cosa pequeña pudiera hacernos daño. Se ve tan pequeño comparado con lo que no se ve. Pero solo a través de la Biblia, solo a través de la palabra de Dios usted lo puede detectar. Me duele que muchos hayan destruido su vida, o muchos estén destruyendo su vida, o muchos vayan a ir a destruir su vida, como esos dos barcos que quedaban encallados ahí en la bahía de Cartagena y que lo único que sirve uno es para mirar esos pobres barcos ahí que valieron en su época un mundo de dinero, pero que están ahí como de adorno, cuando los barcos tenían una misión, una cosa muy específica. El único que pierde es usted y le puedes hacer mucho daño a tu familia. Decirle al que tenías al lado, los mensajeros de Dios. A veces uno se estresa pensando cosas que realmente no son. Y otros, por su estudio, por su trabajo, por su lucha, no se dan la oportunidad de conocerse a sí mismo. Y a veces tanto orgullo y no saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo eterno y lo finito, entre lo espiritual y lo material. Ojo con lo que le voy a decir. Y no solo hay que hacer lo bueno, sino lo correcto, o lo importante, o lo oportuno, o lo necesario, o lo que se requiere, o lo que Dios desea. Porque es que yo ya estoy cansado de escuchar a algunas personas decir, pero es que lo que yo hice no era malo. Sí, pero no era malo, pero no era tampoco oportuno, no era correcto, no era importante, no era tan necesario. O era a lo mejor importante, era necesario, era oportuno, no sé. ¿Cuál es tu papel como mensajero de Dios? Te pregunto. ¿Cuál es tu papel como mensajero de Dios? Tú no puedes ignorar las cosas fundamentales. No puedes ignorar eso. Tan grave pensar y decir, yo lo sabía, pero no hice nada. O sea, sabía que me estaba muriendo, que me estaba haciendo algo, que me estaba dañando y no hice nada. Terrible. Usted me lo dijo, usted me lo advirtió, pero yo no quise hacer caso. Terrible, doloroso. Hay personas que no conocen de Dios, pero nadie les dijo nada. Y no son tan culpables. Pero yo conozco personas que sí conocen mucho de Dios, que se les ha hablado mucho, incluso ellos mismos han hablado de parte de Dios, y se han hecho los ignorantes como que nada está pasando. Pero yo de todas maneras, como mensajero de Dios, les recuerdo hoy algunas cosas. Saber qué es malo, drogarse, fornicar, embriagarse, fumar, robar, gritar, hablar mal, criticar, juzgar, maldecir, jugar la lotería para salir de las deudas, apostar, no diezmar, no congregarse, ni física ni virtualmente, ni no participar en los ayunos, mentir, no practicar la palabra, no estudiar, no respetar a las autoridades, no sujetarse, que es con lo que están sufriendo algunos. La murmuración, la murmuradera, no me parece, no estoy de acuerdo, así no es, terrible. Desear lo que no es santo, pensar que las malas compañías no me dañan. Dios bendito. Y hay algunos que dicen, pero ¿qué me importa? Yo lo sigo haciendo. ¿Y qué? ¿Y qué? Que con el tiempo vas a sufrir las consecuencias de la ira de Dios por no haber escuchado a los mensajeros de Dios. Decirle que tenés al lado, los mensajeros de Dios. Y otros vienen a la iglesia y se preocupan por cosas que a veces no tienen por qué preocuparse. Y andan más pendientes si nosotros estamos leyendo los versículos en la Nueva Versión Internacional, o en la Reina Valera 60, o en la versión X, Y, Z y todo. Cuando eso no es lo importante ni lo esencial.
Porque, ojo, el mensaje es lo importante, que es lo que se mantiene. Y ojo, porque la lengua, los lenguajes cambian con el tiempo. Más de una vez le he enseñado eso, pero se mantiene el mensaje. Y lo más importante es practicar las cosas sencillas de la palabra de Dios, las cosas sencillas que están escritas en la Biblia, que en cualquier versión usted las puede leer y las debe practicar. Hay muchas cosas de la Biblia que no entiendo, y en eso le soy honesto. Pero me preocupan mucho más las que sí entiendo, para que reflexione sobre eso. Y ojo, porque también hay muchos que se disfrazan de ovejas en las iglesias y de mensajeros de Dios. Aquellos lobos que se disfrazan de ovejas dentro de las iglesias, que dañan por fuera y por dentro el nombre de Dios. Dañan la Biblia, la versión real de las Sagradas Escrituras, y confunden el amor de Dios porque se comportan de maneras terribles, son malos testimonios. Por eso quiero que le digas al del lado, como dicen a veces los inconversos o los ateos, y dizque mensajeros de Dios. Y qué doloroso, ¿no? Que ellos tengan que decir, y dizque mensajeros de Dios. Tan bonito es que le digan a uno, auténtico mensajero de Dios. Chévere, mensajero de Dios. Eres real, mensajero de Dios. Pareciera como que muchos viven un papel de cristiano, ¿no? Como que se hacen un libreto que se han aprendido y tratan de aprenderse muy bien. Y claro, cuando veo al pastor, hola pastor, ¿cómo está? Y cuando veo a no sé quién, digo, ay, qué lindo esta cosa. Y cuando digo, y andan con un papel protagónico, mostrando una cara que no son, comportándose en las iglesias de una forma que ellos no son. Y después comportándose incluso en las casas de manera terrible. Y hay gente que sabe que no son ni parecidos al comportamiento que tienen en algunos en las iglesias. Como que llego a la iglesia y me comporto bien. Como que llego a la iglesia y compro libros y sirvo y pongo una cara y hasta me pongo un uniforme. Y en la noche hago lo que quiero o a escondidas hago lo que me plazca. Porque yo conozco muchos que lo hicieron de esa manera y ya no están sirviendo en la iglesia. Para que quede bien claro. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en lo que soy? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en lo que soy? Sería una buena pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en lo que soy? ¿Para qué estoy en la tierra? Y sé que muchos se habrán preguntado eso. La respuesta está en la palabra de Dios. Siempre solucionismo bíblico. Isaías 44, versículos del 1 al 3. Pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob. Ahí puedes colocar tu nombre, mi siervo. Eres uno a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Mi hermano, querida dama, querida mujer, querida señora, usted no está aquí en la tierra por casualidad. No fue usted un capricho de sus papás. Ojo con lo que le voy a enseñar. Fuiste diseñado en la mente de Dios. Ojo con eso. Dios quiso crearte. Tú tienes vida porque Dios quiso crearte. Y eligió el color de tu piel, el color de tus ojos, el tamaño. Te llenó de talentos, de dones que a veces usted ni conoce y que a lo mejor jamás ha ejercitado. Eres único, tienes una huella única. No hay nadie como tú. Diseñado por Dios para cumplir con un gran propósito de parte de Dios. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu papel como cristiano? ¿Cuál es el papel que tú desempeñas como cristiano? No sé. Sería bueno saberlo, ¿no? A mí me encanta porque Dios restaura a sus hijos. Hoy reconoce a Dios como si fuera tu papá, como tu Padre Celestial.
recibiendo a su Hijo Jesucristo en el corazón, para que veas que muchas cosas, si tú te dispones y le permites a Jesús y al Espíritu Santo obrar dentro de ti, son muchas las cosas que van a cambiar. A lo mejor usted pensará, mira que lo que estás diciendo me sucedió a mí se me hundió el barco. Pues has venido al lugar equivocado. Has venido al lugar preciso. Si estabas tan equivocado, hoy llegaste al lugar en donde te vamos a ayudar, en donde te vamos a levantar, en donde te vamos a apoyar. Y tenemos un plan para hacerlo, un plan bíblico. ¿Dónde están los mensajeros de Dios? Sería la pregunta. Y cómo me gustaría que ustedes ahí en el chat escribieran, aquí estoy. Yo soy un mensajero de Dios. Juguemos un ratico ahí con el chat y escribamos. ¿Dónde están los mensajeros de Dios? Déjense ver ahí en el chat, si son algunos. Vamos a recordar algunas características de los mensajeros de Dios. ¿Te gustaría ser un nuevo mensajero de Dios y no lo has sido? Bueno, cambia y entiende que debes tener estas características. Un mensajero de Dios debe tener estas verdaderas características. Vamos a ver la primera. Fueron hechos para agradar a Dios. Los mensajeros de Dios fueron hechos para agradar a Dios. Veamos los salmos. El Salmo 149 en el versículo 4 y el versículo 5 dice, porque el Señor se complace en su pueblo, o sea, en sus mensajeros. A los humildes concede el honor de la victoria, que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Dios, ojo, estaba oculto, a lo mejor cuando tú naciste, y sonrió al verte. Dios se deleitó contigo, haciéndote y viéndote. Dios se deleitó mucho. Mira, yo quiero que tú entiendas que tú eres un plan y un propósito de Dios y que nosotros los mensajeros de Dios hemos sido hechos por Dios de una manera diferente a los demás. Cuando un ser humano entiende que su primer propósito es agradar a Dios con su vida, vivirá para complacerlo y recibirá de Él sus bendiciones por hacerlo. Te voy a aclarar esto. Dios no me hizo para que yo fuera un borracho o un vicioso. Por eso yo no tomo ni tengo vicios. Pero hay algunos que sí lo son porque decidieron serlo, pero Dios no lo hizo para que fueran borrachos. Ojo, Dios te considera a ti tan valioso que quiere que lo acompañes por toda la eternidad. Pueda que a lo mejor nunca hubieras escuchado esto que te estoy diciendo. O a lo mejor lo hubieras escuchado y no lo has entendido, pero quiero que lo entiendas. Dios te considera tan valioso que quiere que lo acompañes por toda la eternidad. Por eso creó un plan de salvación maravilloso. Pero a veces no entendemos lo que significa adoración. Y todo lo que hagas para complacer a mi Dios es adoración. Así como está ahí. Todo lo que hagas para complacer a mi Dios es adoración. Y cuando usted no entiende este principio, usted termina adorando otro Dios o a otras personas o adorándose a sí mismo, como he visto yo algunos llenos de mucho orgullo y de mucha soberbia. La adoración es mucho más que música, es un estilo de vida continuo. La adoración no es para beneficio propio, no es parte de tu vida, es tu propia vida la adoración. Ojo con eso. Por eso quiero que le digas a la persona que tienes allá al ladito, solo cuando amas a Dios es que realmente agradas a Dios. Solo cuando amas a Dios es que realmente agradas a Dios. Vamos a seguir con la segunda característica de los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios son de la familia de Dios. Qué lindo ser de la familia de Dios, ser de la familia del Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Ser de la más élite. Eso es lo mejor que nos puede haber sucedido. Miremos cómo lo dice Hebreos en el capítulo 2. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 2, versículo 10. Y vamos a leer al 18. Hebreos. Casi ya finalizando el Nuevo Testamento, encuentras el libro de los Hebreos. 2, versículo 10. En efecto,
A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Dios quiere tener familia y Dios quiere tener una gran familia y nos creó para ser parte de esa gran familia. Y a mí me parece tan maravilloso eso, cuando yo entendí eso de parte de Dios, que Dios no quería estar solo, sino que quería y me creó a mí para que yo fuera parte de su familia. ¡Wow! Eso es muy lindo, ese es un concepto que hay que tratar de asimilar y entender muy bien. Por eso tenemos que decir los mensajeros de Dios. Dile una vez más, los mensajeros de Dios. Muchos estábamos tan solos. Muchos no tenemos mucha familia física acá en Popayán, por ejemplo. A mí me sucede eso y sé que a otros también. Y estábamos tan solos y cuando llegamos a la iglesia hicimos familia, hicimos comunidad. Vivimos, compartimos, jugamos, bailamos, nos divertimos, comemos juntos. Y qué bendición porque somos una familia, somos iglesias, somos de Casa sobre la Roca Popayán, Iglesia Cristiana Integral. Y qué bendición eso. Pero hay que tener cuidado con eso también, porque Dios valora las relaciones personales porque Él es amor, pero bajo sus principios. No como a ti te agrada, bajo sus principios. Y tu familia espiritual es tan importante también como tu familia física. A lo mejor tu familia espiritual puede apoyarte con tu familia física. Tu familia espiritual va a estar contigo por toda la eternidad porque han creído en el mismo Dios que tú crees. Y por eso es tan necesario y tan importante compartirle a tu familia de lo que es el cristianismo para que ellos que son tu familia de sangre también sean parte de la familia de la sangre de Cristo, de la expiación del pecado y de la vida eterna. Para que además de que ellos hagan parte de tu familia de sangre, también hagan parte de esta familia maravillosa espiritual de los hijos de Dios y estemos en la eternidad con Jesús. Tus hermanos en la fe te pueden ayudar a interceder por tus necesidades, por las necesidades de tu familia y es lo que hemos venido haciendo en la iglesia. Para eso estamos y para eso existimos como iglesia, para servirte, para apoyarte, para ayudarte. Mira lo que dice Filipenses 4:19, para que no te olvide. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús en que vamos a recibir las bendiciones. Es en Él. Ser incluido en la familia de Dios es el privilegio más grande que vas a recibir. Por eso quiero que le digas ahí a la persona del lado, al pecado debes decirle adiós porque somos de la familia de Dios. Y bueno, tercera característica, son 5 nada más que vamos a ver en esta noche. Ya estamos avanzando bastante en la enseñanza de hoy. Los mensajeros de Dios son como Cristo. Característica número 3, los mensajeros de Dios son como Cristo. Vamos a ir a la carta que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 9. Romanos 8, 9. Sin embargo,
ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Somos los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios somos como Cristo. Tenemos que parecernos ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo, al Cristo maravilloso que habla en las Sagradas Escrituras. Porque, como dice Gálatas 2, en el 20 al 21, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y debemos cooperar con el Espíritu Santo que viene trabajando en nuestras vidas. Dios usa su palabra, y Dios usa las personas, y Dios usa las circunstancias para moldearnos. Y hay que llegar a ser como Cristo. Y es un proceso que requiere tiempo, que requiere oración, que requiere mucha intercesión, que requiere de fe, que requiere de tu disposición, de mucha lectura de la palabra. Pero ahora, porque llegar a ser como Cristo es un proceso y requiere tiempo, pues eso no lo justifica a usted para que usted diga, bueno, entonces yo empiezo dentro de 10 años. Así no es. Dígale al que tiene al lado, los mensajeros de Dios. Ser mensajero de Dios implica hacer la vida diferente, hacer vida la palabra de Dios en nuestras vidas, no solo existir por existir, no solo por asistir, no solo por escuchar, sino por practicar. A mí me duele mucho cómo hay personas que puedan elegir como amigos a los peores enemigos que podemos tener nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo así? Sí, hay muchos que eligen como amigos a los que son nuestros enemigos. El mundo, el pecado de la carne, de la naturaleza pecaminosa, el diablo. Y esa gente que elige tener a esa tropa como amiga, eso le genera mucha intranquilidad, mucha angustia, mucha desilusión. Yo he visto mucho dolor en la vida de esas personas. En cambio, usted que viene a la iglesia, ojo, usted entiende las cosas de otra forma. Porque hay algo que yo quiero enseñarle. Usted viene a la iglesia no para que le oren por su problema, ojo con eso, sino para que usted pueda ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de Dios, a la luz del poder del Espíritu Santo, un cambio en usted, ¿sí?, que le ayude a mejorar su vida de manera sobrenatural para poder avanzar usted en esos obstáculos de la vida. Para resumírselo en una frase, oramos no para que Dios cambie ese problema, sino para que nos cambie a nosotros para poder enfrentar el problema. Para que seamos mejores para enfrentar ese problema. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no tengo trabajo y yo quiero reunirme en la iglesia, yo quiero ser espiritual para poder que me den trabajo. Entonces, como no me dan trabajo, no vuelvas a porquería iglesia. Pero nosotros lo que enseñamos aquí es que estás desempleado, vamos a darte herramientas como poder soportar esa situación ahora de desempleado y vamos a seguir intercediendo para que tú puedas tener trabajo. Y cuando usted aprende como desempleado a ser agradecido con Dios y comienza a mejorar y a tener un cambio de actitud, en pocas semanas, en pocos días, lo van a llamar y usted aprendió a manejar esa situación y al cambiar la actitud frente a esa situación, usted logró de manera sobrenatural bendiciones de parte de Dios. Te lo voy a volver a decir. Oramos no para que Dios cambie ese problema, sino para que nos cambie a nosotros para poder enfrentar el problema. Es que Dios está más interesado en lo que usted es que en lo que usted hace. Lo que usted es importante para Dios, no la cantidad de cosas que usted puede hacer por Dios. Por eso quiero que le diga al del lado, debes dejar lo mundano para ser un verdadero cristiano. Y vamos al punto número 4, la característica número 4. Los mensajeros de Dios le sirven a Dios. Y qué bueno, porque aquí sé que muchos se van a sentir identificados. Romanos 12, versículos del 3 al 8.
Romanos 12 del 3 al 8. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Y si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Y si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y me encanta que ustedes puedan verse ahí como siervos de Dios. Qué imagen tan bonita que puedan ver ustedes a través de la fotografía. Porque si hay algo que es gratificante es servirle a Dios. Algo que no tiene precio. Algo que te hace sentir feliz, que te llena, que te da los mejores momentos de la vida, que te da una felicidad de una manera especial, que te alimenta. Y por eso es que muchos, durante estos 5 meses, pues desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ahora que ya está acabando ya, pues ya sentimos la necesidad pues de estar en el templo haciendo cosas, sirviendo, moviéndonos más para el Señor. Aunque algunos ya vienen haciéndolo de otras formas, pero estar en el templo ya nos hace mucha falta. Y ya pronto vamos a estar, ya faltan pocas semanas para poder seguir disfrutando de estas bendiciones. En Job, en el capítulo 10, en el versículo 8, dice, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida? Es Dios el que nos hace. Y Dios nos hace para que nosotros le sirvamos y disfrutamos de estar cada día más cerca de aquel que nos amó, de aquel que nos creó, de aquel que nos dio dones y talentos, de aquel que nos ayude, de aquel que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si cada animal fue hecho con habilidades específicas, pues imagínense, cada uno de nosotros también fue diseñado de una manera para apoyar la obra maravillosa de Dios en la tierra. Cuando uno hace un edificio, uno se pregunta cuál es el propósito para construirlo. ¿Será usado para oficinas? ¿Será usado para parqueaderos? ¿Será usado para qué? Cuando uno está construyendo eso. Y le hablo como ingeniero civil. Ahora Dios, cuando lo crea usted, lo crea inmediatamente con alguna función específica. Cuando usted hace la solicitud a la curaduría, usted tiene que decir para qué uso del suelo, si está aprobado, va a hacer el edificio o la construcción que usted va a tener. Dios a cada uno de nosotros nos dio la licencia y nos dio una razón de ser, un propósito, una meta, para que podamos entender que debemos servirle. Pero hay un proceso. Lo primero que Dios hace contigo, y quiero recordártelo rápidamente, es formación espiritual. Después Dios te brinda oportunidades, te da los recursos para hacerlo. Después Dios quiere cambio y disposición en tu personalidad. Y después Dios necesita evaluar tus acciones para que cada día tú seas mejor. Ahora quiero que entiendas esto. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere que haga. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere que haga. Tú te sientes bien cuando haces lo que Dios quiere que hagas. Ojo con eso. Y es bueno que tú reflexiones, porque usted a veces dirá, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Cuál no soy capaz? Si Dios quiere que lo hagas, y si Dios quiere que lo hagas, has sido hecho para eso, para ese negocio, para ese proyecto, para esa actividad comercial, para ese sueño que Dios ha colocado en tu vida. Ánimo, que Dios juega de tu parte. Él es tu papá, tú no eres un huérfano. Tienes un papá, tenemos el papá espiritual que nos ayuda, que nos guarda, que nos consiente, que nos respalda. A Él hay que ir. A Él hay que acudir. Y si tienes que llorar, llora al lado de tu Padre Celestial, al lado de tu papá, que Él va a ayudarte y va a protegerte en todas las circunstancias que tú necesites. Por eso quiero que le digas al del lado, si no vives para servir, pues no sirves para vivir. Y el último punto que quiero que miremos ahora ya es este
Punto número 5, los mensajeros de Dios tienen una misión de Dios. Con el servicio viene esta misión importante. Los mensajeros de Dios tienen una misión de Dios. Y vamos a los Hechos de los Apóstoles ahí en el Nuevo Testamento, y siempre que digo Hechos, amo que diga Hechos de los Apóstoles y no pensamientos de los apóstoles, ni sueños de los apóstoles, ni buenos deseos de los apóstoles, ni ideas de los apóstoles, sino Hechos de los Apóstoles. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si tú le sirves a Dios, tienes implícita una misión, un plan específico de parte de Dios. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Los sugieres, los de la alabanza, los de visa. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes, los de la iglesia infantil. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Pero tu misión, ojo, tu misión es el servicio a los no creyentes. Y es muy importante que tú entiendas esta frase hoy en día, porque algunos nos hemos confundido que como sirvo en la iglesia no tengo misión por fuera con los no creyentes. Ojo, que esta frase reúne el servicio dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Lo que haces afuera de la iglesia es tan importante como lo que haces dentro de la iglesia, porque algunos dicen, es que yo hago cosas afuera, no necesito estar dentro de la iglesia. Y hay otro que dice, es que yo estoy dentro de la iglesia, que no necesito hacer cosas afuera de la iglesia, pero yo que le estoy enseñando que ambas son importantes. Teología integral, colocarse en el centro de las tendencias, esto es bueno y esto también. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Pero tu misión, ojo, tu misión es el servicio a los no creyentes. La importancia de tu misión es que tu misión es la continuación de la misión de Jesús en la tierra. Ojo con eso. Tu misión es la continuación de la misión de Jesús en la tierra. Por eso quiero que tú le digas ahí a la persona que tienes al lado, Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir a conquistar el mundo por Él. Y son dos cosas muy diferentes. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, que ya lo hemos hecho, sino a ir a conquistar el mundo por Él. Hay que trascender un poco más. Tu misión es un privilegio maravilloso. Decirle a otros cómo puedes obtener la vida eterna es lo mejor que puedas lograr por ellos. Tu misión da significado a tu vida, tu misión tiene un significado eterno para tu vida. Ojo, porque el diablo te va a distraer para que usted haga otras cosas muy diferentes y muy distintas a su misión, a su llamado, y para que usted se quede callado. Pero cuando usted no cumple la misión para la cual usted fue llamado, usted se siente amargado. Porque lo que te da satisfacción es hacer lo que Dios puso en tu corazón para lo cual fuiste creado. Y ahí es donde usted disfruta la vida de una manera muy distinta. Como cristiano tienes una misión que dependerá de tu intimidad y revelación. Como cristiano tienes una misión que dependerá ¿de qué? De tu intimidad y de tu revelación. Entre más intimidad tengas con Dios y más revelación tengas de Dios, mejor cumplirás tu misión. Pero entre menos intimidad tengas con Dios y menos revelación tengas de parte de Dios, pues esa misión te queda ahí como mochoneta. Y para terminar, quiero que leamos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, en el versículo 8, porque todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual y depende del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y debemos estar llenos de Dios para recibir de Dios, estar llenos del Espíritu de Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que recibimos de allá arriba poder para manejar la vida de una mejor forma, poder para sacar fuerza de donde no hay, poder para poder calmarnos, para poder tranquilizarnos frente a unas circunstancias difíciles. Es a través del Espíritu Santo
que podemos cumplir con animar al que está triste, al que está agotado, al que está cansado. Yo no sé qué clase de mensajero eres tú. No lo sé, no tengo cómo saberlo. Solo Dios sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Pero cómo me gustaría que tú fueras uno de los mensajeros que Dios necesita en esta crisis y en este tiempo de pandemia. Cómo me gustaría que tú fueras uno de esos hijos de Dios, esos mensajeros de Dios, que siempre tuvieras una palabra de ánimo, que siempre tuvieras una palabra bonita para animar a las personas. Cómo me gustaría que tú fueras un líder que entendiera que el mensaje de Dios puede ayudar a aquellos que te están siguiendo en el mundo secular, en tu trabajo, en tu universidad, en tus cosas. Ser un mensajero de Dios es hablar de Dios. Es que la gente vea que hay algo de Dios en ti, que hay algo sobrenatural en ti, que en tus fuerzas no podrías hacerlo, que dependes de Dios, que eres dependiente de Dios. Y ojo, este versículo dice: serán mis testigos. Y Dios quiere que seamos testigos, o sea, que demos testimonio. Testigo da testimonio, comportamiento. No ser abogados, no es eso, no es para ser sus abogados. Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios lo que sí necesita es que nosotros testifiquemos de Él, que cuando la gente te vea, vea algo de Él en ti, vea la misericordia de Él reflejada en ti. Inclina tu rostro y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por esta enseñanza que tú nos has permitido llevar hoy, Señor, como tus mensajeros que somos. Gracias, bendito Dios, porque es un honor y es un privilegio ser un mensajero de Dios. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de llevar un mensaje con mi vida, y llevar un mensaje con mi familia, y llevar un mensaje también a través de este canal, de forma virtual, ahí en tu casita. Padre, yo te pido que muchas personas hoy reflexionen sobre su comportamiento, sobre cuál es el mensaje que le están dando a los demás. Si tú eres un papá, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos? Si tú eres una mamá, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos? Si tú eres un hijo, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a los demás, a tus padres? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está viendo la gente de parte de ti? ¿Qué es lo que la gente lee? ¿Cuál es lo que la gente puede estar percibiendo? ¿Qué es eso que la gente puede estar percibiendo de parte tuya? ¿Cuál es ese mensaje que tú estás dando? ¿Estás hablando de parte de Dios o estás hablando de parte del diablo? Padre, llévate a esos falsos mensajeros que se dicen llamar mensajeros de Dios y son unos hipócritas, lobos disfrazados de creyentes, lobos disfrazados de ovejas. Haz justicia, bendito Dios, con ellos. Y Padre, bendícenos a aquellos que estamos haciendo las cosas como a ti te agradan, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación. Bendice, oh Padre Santo, a cada una de las personas que se encuentra hoy desanimada, que se encuentra hoy triste, que se encuentra hoy afanada, que se encuentra hoy un poco preocupada por todas estas cosas. Padre, ayúdalos, Señor, que ellos lleven siempre un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, Señor, en un mundo de pandemia, en un mundo de cuarentena y en un mundo de tanta dificultad. Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, si hay alguna persona que a lo mejor esté escuchando este mensaje y quiera hoy hacer un cambio en su vida, que a lo mejor ha sido creyente de esta denominación o de otra denominación, y yo quiere decir, sí, hoy yo quiero cambiar, hoy quiero llevar un mensaje diferente a los demás, haz con nosotros esta oración. Inclina ahí tu rostro. Repite conmigo, no repitiendo como loro por repetir, sino que lo que salga de tu boca lo creas ahí en el corazón. Di conmigo: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador.
Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Si tú quieres hacer parte de esta familia maravillosa de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, aquí en la ciudad de Popayán, entonces mándanos un correíto, mándanos un mensaje, popayán@casarroca.org. Danos un teléfono y con gusto te vamos a devolver la llamada. Es voluntario y es gratis, vale la pena hacerlo. Y quiero orar por aquellas personas de principios, aquellos que son verdaderos mensajeros de Dios, que dan un lindo testimonio, que apoyan esta obra maravillosa, que apoyan al Club de Amigos Más. Voy a orar por sus vidas. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por cada una de estas personas, Dios del cielo, que han entendido, Señor, lo hermoso y la bendición que tú generas a aquellos que apoyan tu obra, Señor. Que tú les multipliques al 100 por 1, como ellos mismos lo han visto, como ellos mismos lo han podido comprobar, como ellos mismos lo han podido entender y demostrar. Que lo que le dan a Dios, tú se los multiplicas al 100 por 1. Gracias, bendito Dios, por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que tú los llenes de salud, los llenes de bendición, los llenes de prosperidad, de amor y de unidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. No olviden que el próximo viernes 28, a las 6 de la mañana tenemos una cita espectacular con cada uno de ustedes en un tiempo de oración con mi esposita, que vamos a estar orando por muchas cosas que Dios nos va mostrando, y ahí entre todos vamos a ir también chateando. Y a las 7 de la noche nos vamos a reunir por un Zoom, por un canal privado, ya no tanto al aire. Nos vamos a reunir para que disfrutemos de una reunión de los espositos, de los casados. Junto con mi esposa vamos a compartir una enseñanza muy específica para los matrimonios de la iglesia. Si tú quieres participar en eso, envíanos un correo a popayán@casarroca.org o ahí también al Ministerio de Casados, al mail que aparece ahí en el Ministerio de Casados, y di: yo quiero estar en esa conferencia, en esa charla, en ese Ministerio de Casados, en esa reunión. Es este viernes 28 a las 7 de la noche. Eso es totalmente gratis. Ustedes saben que todas las cosas de la iglesia son gratis. Entonces, para que disfruten. Que Dios los bendiga, los amo en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares a través de este canal, a través de manera virtual. Y ya saben que muy pronto ya vamos a estar haciendo la apertura de nuestra iglesia. Sigamos orando, que ya pasó lo más duro, ahora viene lo más fácil. La economía se está restaurando. No olviden taparse, tapabocas, lavarse las manitos, mantener la distancia, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles y necesitamos cubrirnos para que la economía de nuestro país comience a mejorar y bajen estos índices y estos indicadores de la pandemia. Los amo en Cristo Jesús. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche para todos.